La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas de la mansión de Highland Avenue, pintando intrincados dibujos en el parque antiguo. Pearl Hargrove caminaba lentamente por el espacioso salón, pasando las yemas de los dedos por las tallas de madera del aparador antiguo. Hacía 3 meses que se había mudado a esta casa, pero a veces seguía sintiéndose como una invitada. Pearl tenía 34 años y había pasado la mayor parte de su vida en circunstancias modestas. Sus padres, una maestra de escuela y un contable, vivían frugal pero decentemente en una pequeña casa a las afueras de Arlington. Su padre siempre decía, no somos ricos en dinero, pero sí en pensamiento. Esta frase se convirtió en una especie de lema de la familia Hargrove. Tras licenciarse en Historia del Arte, Pearl aceptó un trabajo en el Museo de Arte Moderno de Arlington. Empezó como ayudante de conservadora, pero su tenacidad e intuición natural para el arte la ayudaron a avanzar rápidamente. A los 30 años ya era conservadora asociada, responsable de varias exposiciones temáticas al año. La noticia de la muerte de tía Rosamund supuso una auténtica conmoción para Pearl. Nunca habían estado muy unidas. Su tía era una reclusa excéntrica. Rara vez se relacionaba con sus parientes y se rumoreaba que coleccionaba libros raros. Pearl solo la había visto unas pocas veces en su vida. La última vez en el funeral de su madre, hacía 8 años. Cuando el abogado de Rosamund le dijo que su tía había dejado a Pearl no solo su colección de libros, sino también una lujosa mansión en un exclusivo barrio de Arlington, pensó que se trataba de un error. No puede ser verdad, dijo entonces Pearl, sentada en el despacho del abogado con una taza de té frío entre las manos. Apenas nos hablábamos. ¿Por qué yo? El abogado de pelo gris y finas gafas doradas en la nariz sonrió suavemente. Tu tía siempre siguió tu carrera desde lejos. Estaba muy orgullosa de tus logros en el museo y de cómo apreciabas el arte y la historia. En su testamento, especificó que eras la única persona que podía apreciar de verdad su casa y su biblioteca. En ese momento, la vida de Pearl dio un vuelco. La casa era un tesoro, una mansión georgiana de 3 plantas construida a principios del siglo XX, con una magnífica biblioteca, un invernadero e incluso una pequeña galería de arte en la tercera planta. Y lo más sorprendente, sin deudas ni cargas. La tía Rosamund dejó dinero suficiente para cubrir todos los impuestos de la herencia. Es como si te tocara una lotería para la que ni siquiera has comprado un boleto, dijo Edward, su marido, mientras observaba su nuevo hogar con indisimulado deleite. Pearl conoció a Edward Liming hace 5 años en una subasta benéfica en el museo. Era un asesor financiero al servicio de clientes adinerados y estaba allí con uno de sus pupilos. Alto, de pelo oscuro y atentos ojos marrones, Edward irradiaba confianza y tranquilidad. Cuando habló con Pearl sobre el cuadro que estaba contemplando, sus conocimientos sobre el impresionismo la impresionaron. Para ser un financiero, eres sorprendentemente versado en arte, comentó Pearl con una leve sonrisa. El dinero y el arte siempre han ido de la mano, respondió él. Pero confieso que mi amor por los impresionistas es puramente estético. Hay algo hipnotizador en la forma en que capturan el momento inasible. Su matrimonio parecía una unión perfecta de sentido práctico y pasión por la belleza. Los primeros años estuvieron llenos de viajes, visitas a galerías y acogedoras veladas en casa. Edward apoyaba sus ambiciones profesionales, se enorgullecía de sus exposiciones, le regalaba libros de arte y baratijas antiguas que encontraba en pequeñas tiendas durante sus viajes de negocios. Pero desde hacía un año algo había cambiado. Pearl no podía decir exactamente cuándo había empezado, pero poco a poco Edward se había vuelto cada vez más irritable. Resultaba difícil sacarle de los museos a los que solía acudir con gusto. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia y a llegar a casa oliendo a whisky. Pearl apartó esos pensamientos y volvió al presente. Se acercó a la ventana que daba al jardín. El sol de otoño se reflejaba en las hojas de un viejo roble que, según los vecinos, había estado allí antes de que se construyera la casa. En ese momento oyó abrirse la puerta principal. «¿Perla?». La voz de Edward resonó en el pasillo. «¿Estás en casa?». «En el salón», respondió ella apartándose de la ventana. Edward entró aflojándose la corbata. Su rostro parecía cansado, con sombras bajo los ojos. Tiró su maletín de cuero en el sofá y se acercó a la barra para servirse un whisky. «¿Qué tal el día?», preguntó Pearl tratando de mantener un tono de voz informal. «Lo de siempre», respondió él brevemente, dando un sorbo. «¿Y a ti?».
¿Has vuelto a juguetear con tus fotos? Pearl sintió que algo en su interior se contraía ante el tono despectivo. Tenía una reunión con un posible patrocinador para una nueva exposición, dijo. Parecía interesado. Podríamos traer a algunos artistas europeos que nunca han expuesto en Estados Unidos. Edward canturreó sin mostrar interés. Me parece bien. ¿Cuánto recaudará el museo con esta exposición? No se trata solo de dinero, Edward. Se trata de intercambio cultural, sobre... Siempre se trata de dinero, Pearl, le interrumpió. Solo que algunos pueden permitirse fingir que no lo es. Terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que Pearl se estremeció. Últimamente no haces más que jugar con tu juguete, continuó. ¿Sabes por qué? Porque no tienes que preocuparte de los problemas de verdad. Tienes esta casa que te cayó del cielo y puedes permitirte una miseria por tu pasatiempo. Pearl respiró hondo, intentando mantener la calma. Mi trabajo no es un hobby. Pongo mi corazón y mi alma en ello y soy reconocida en la comunidad profesional. El hecho de que no gane millones no significa que sea menos importante. El reconocimiento no paga las facturas, le interrumpió Edward. Nuestras facturas están pagadas, le recordó Pearl con suavidad. No tenemos problemas económicos. Edward se volvió bruscamente hacia ella y por un momento sus ojos brillaron con algo parecido al pánico, pero se recompuso rápidamente. Sí, claro, dijo con más calma. Lo siento mucho. Ha sido un día duro. Se acercó a ella y la besó suavemente en la mejilla, pero Pearl pudo notar la tensión en sus movimientos. Me ducharé y me cambiaré para la cena, dijo dirigiéndose a las escaleras. Perla lo siguió con la mirada, sintiendo la creciente distancia que los separaba. Antes podía leerle como a un libro abierto. Ahora le parecía una habitación cerrada sin llave. Por la noche cenaron en el comedor, sentados en extremos opuestos de la larga mesa de roble. Antes preferían comer en la cocina, pero últimamente Edward había insistido en utilizar el comedor. Desde que ahora tenemos una casa de verdad. ¿Cómo está Theodore Halvorson?, preguntó Pearl, rompiendo el silencio. Halvorson era uno de los clientes más importantes de Edward, propietario de una cadena de hoteles boutique. Edward se quedó un momento con el tenedor en el aire. Me parece bien. ¿Por qué preguntas? Solo intento mantener la conversación. Sabes que me interesa tu trabajo. Está bien, le cortó. No hay nada interesante. Pearl apartó los cubiertos, perdiendo repentinamente el apetito. Definitivamente, algo iba mal. Edward siempre estaba encantado de hablar de sus clientes, sin mencionar detalles confidenciales, por supuesto. Edward, comenzó con cautela, siento que hay algo entre nosotros. Puedes hablar conmigo si algo te preocupa. Él la miró, y por un momento Pearl pensó que estaba dispuesto a abrirse. Pero el momento pasó y su rostro volvió a ser impenetrable. No pasa nada, repitió. Solo estrés en el trabajo. Nada fuera de lo normal. Después de cenar, Edward se encerró en el estudio que solía ser la biblioteca de tía Rosamond. Pearl le oía hablar con alguien por teléfono, con la voz apagada, tensa. No podía distinguir las palabras, solo la entonación. Edward estaba claramente perturbado. Más tarde, mientras estaban tumbados en la cama, uno de espaldas al otro, Pearl recordó lo atento y amable que había sido Edward al principio de su relación. Cómo había escuchado sus historias sobre su trabajo. Cómo la había apoyado cuando ella había dudado de sus habilidades. ¿Qué había sido de aquel hombre? ¿Y qué estaba pasando con su matrimonio? Pearl se despertó sola por la mañana. Edward ya se había marchado. En la mesilla de noche había una nota. Reunión temprano. No me esperes para cenar. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Ese tipo de notas se habían convertido en algo habitual. Pearl se acercó a la ventana y descorrió las pesadas cortinas. El día prometía estar despejado, pero estaba nublado. En el museo, Pearl se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en los problemas de casa. Se reunió con el director, discutió el concepto de la nueva exposición, revisó los catálogos e hizo 2 visitas guiadas a escolares. Interactuar con los niños siempre le levantaba el ánimo. Su interés genuino y sus preguntas inesperadas le hacían ver el arte con otros ojos. Es maravilloso trabajar con niños, dijo Iris, su colega y amiga, cuando almorzaban juntas en la cafetería del museo. ¿Has pensado alguna vez en los tuyos? Pearl negó con la cabeza, removiendo su té. Edward y yo hablamos de ello.
pero siempre había razones para posponerlo. Primero mi carrera estaba empezando, luego él tuvo un gran periodo en el trabajo, y ahora ni siquiera lo sé, y ahora ni siquiera sé a qué atenerme. Iris miró a su amiga con atención. ¿Es tan grave? No lo sé, respondió Pearl con sinceridad. Está distante, y no sé por qué. Antes hablábamos de todo, y ahora... Hizo una pausa buscando palabras. Ahora vivo con un extraño. Quizá deberías ver a un terapeuta familiar, sugirió Iris. Tal vez, dijo Pearl insegura, pero primero quiero entender qué está pasando. Algo ha cambiado y tengo que averiguar qué es. Cuando Pearl volvió a casa aquella tarde, encontró la luz encendida en el estudio de Edward. Abrió la puerta con cautela. Edward estaba sentado en su escritorio, absorto en el estudio de unos papeles. Cuando oyó el chirrido de la puerta al abrirse, levantó la vista bruscamente. ¿Ya estás en casa?, preguntó Pearl. Dijiste que ibas a llegar tarde. Cambio de planes, respondió brevemente, y recogió rápidamente los papeles en una pila, poniéndolos boca abajo. Puedo preparar la cena, sugirió Pearl. O podemos pedir comida a domicilio. No tengo hambre, dijo Edward, y tengo más trabajo que hacer. Edward. Pearl respiró hondo, decidida. Tenemos que hablar. Algo está pasando y quiero saber qué. Él la miró con irritación. No pasa nada, Pearl. Solo tengo mucho trabajo que hacer. No todo el mundo puede permitirse el lujo de hacer lo que le gusta sin preocuparse por el dinero. Ya estás otra vez, dijo cansada. No entiendo por qué sigues sacando el tema del dinero. Estamos bien económicamente. Tú estás bien, recalcó la palabra tú. Esta casa es tuya. Todo aquí es tuyo. Nuestro, le corrigió Pearl. Estamos casados, Edward. Lo que me pertenece a mí te pertenece a ti. Él sonrió con maldad. Claro que te pertenece, mientras estemos casados. Las palabras hirieron el corazón de Pearl. ¿Quieres el divorcio?, preguntó en voz baja. Si es así, dilo. No me tortures con esta incertidumbre. Yo no he dicho eso, contestó Edward rápidamente, con un destello de preocupación en el rostro. No pongas en mis palabras algo que no quería decir. Se levantó de la mesa y se acercó a ella, poniéndole las manos en los hombros. Lo siento, dijo con más suavidad. Estoy muy cansada y estresada por el trabajo. No hablemos de esto ahora. Te prometo que las cosas mejorarán pronto. Pearl quiso protestar, insistir en hablar, pero algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y una especie de tristeza, la detuvo. Asintió con la cabeza. De acuerdo, pero no podemos aplazar esta conversación para siempre. Le besó la frente, un gesto que antes estaba lleno de ternura, pero que ahora parecía mecánico. Gracias por tu comprensión. Terminaré pronto y vendré. Perla salió del estudio, sintiendo que el muro invisible que los separaba se hacía cada vez más alto. Se sentía increíblemente sola en el silencio de la enorme casa. Esta mansión, que debería haber sido su hogar feliz, se estaba convirtiendo en una elegante prisión de dos extraños. Edward Lemming estaba sentado en su despacho de la 20ª planta de un centro de negocios con vistas al río. Ante él había impresos con números rojos y gráficos que descendían inexorablemente. Se frotó las sienes, intentando calmar el dolor palpitante. Al otro lado de la ventana, Arlington se preparaba para el atardecer. Las luces se encendían poco a poco en las ventanas de casas y oficinas, creando la ilusión de estrellas titilantes. Señor Lemming, su ayudante Olivia se asomó por la puerta. El señor Fields está aquí. ¿Le hago pasar? Edward se enderezó y guardó los papeles en el cajón de su escritorio. Sí, por favor. Se puso la máscara de seguridad que había llevado al trabajo todos los días durante los últimos meses. Ninguno de sus clientes habría imaginado que su asesor financiero, el que les aconsejaba sobre la gestión de sus millones, estaba al borde de un precipicio financiero. Todo empezó hace 2 años con una propuesta que parecía beneficiosa para todos. Uno de los clientes de Edward, Hugh Bennett, había desarrollado una nueva tecnología para tratar las aguas residuales. Las pruebas preliminares arrojaban resultados asombrosos. Se estaban ultimando las patentes y los inversores hacían cola. Hugh ofreció a Edward una participación, un precio especial por su genio financiero, como él decía. Edward se mostró cauto. Al principio invirtió una pequeña cantidad, luego un poco más, pero cuando otros 3 laboratorios independientes confirmaron la eficacia de la tecnología, decidió arriesgarse a lo grande. Invirtió todos sus ahorros,
pidió un préstamo, incluso pidió prestado a algunos amigos bajo palabra de honor. Y entonces todo se vino abajo. Las pruebas a gran escala revelaron un error crítico en la tecnología. Funcionaba en el laboratorio, pero fracasaba por completo en la aplicación industrial. Los inversores empezaron a retirarse del proyecto. Las acciones se depreciaron casi hasta cero, y Hugh Bennett desapareció, dejando tras de sí únicamente disculpas por correo electrónico. Edward lo había perdido todo y estaba endeudado, lo que ahora le ahogaba. Los acreedores insistían cada vez más y los intereses se acumulaban. Pero lo peor de todo es que no podía permitirse admitir la derrota. Su reputación, lo único que le quedaba, pendía de un hilo. Si sus clientes sabían que estaba arruinado, se irían. Entonces, ni siquiera habría esperanza de salir de este agujero. Pearl no sabía nada. Al principio había pensado decírselo, pero cada vez encontraba razones para aplazarlo. Primero esperaba que la situación mejorara. Luego se avergonzó de admitir que había cometido tal error. Y tras la muerte de su tía, había una nueva razón para guardar silencio. La esperanza de que la herencia pudiera ser una salida. Apartando esos pensamientos de su mente, Edward sonrió amablemente al cliente que llegaba y le tendió la mano para estrechársela. «Señor Fields, me alegro de verle. ¿Cómo está la señora Fields?» 1 hora y media más tarde, tras despedir a su satisfecho cliente, Edward cerró la puerta y se hundió pesadamente en su silla. Otro día de fingimiento. Otro día dando consejos financieros que ni él mismo podía seguir. Sacó el teléfono y abrió el último mensaje de Armand Kress. Un hombre al que debía una gran suma. La paciencia se acaba. O el dinero antes de fin de mes, o esta conversación irá por otro lado. No era una amenaza vana. Kress era conocido por sus métodos de cobro de deudas, que rara vez se limitaban a amables recordatorios. Edward tenía menos de 2 semanas para encontrar el dinero. Abrió el archivo de escrituras de la mansión de Pearl. Según las estimaciones del agente inmobiliario que había solicitado en secreto, la casa valía unos 4 millones. Eso cubriría con creces todas sus deudas y le daría tiempo para reconstruir su situación financiera. El problema era que la mansión pertenecía exclusivamente a Pearl. Cuando se casaron, no habían firmado un acuerdo prenupcial y, según la ley, los bienes heredados por uno de los cónyuges seguían siendo propiedad personal. Él no podía vender la casa ni hipotecarla sin el consentimiento de ella. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Esta vez de Kenneth Pruitt, su amigo del colegio y ahora abogado especializado en derecho de familia. «Tengo una idea. ¿Nos vemos en el Blue Bull a las 6?» Edward aceptó rápidamente y empezó a hacer las maletas. El Blue Bull era un pequeño bar no muy lejos de la oficina, lo suficientemente ruidoso como para que las conversaciones se ahogaran en el bullicio general. «Tienes mal aspecto», dijo Kenneth mientras se acomodaban en la esquina más alejada del bar con 2 whiskies. «Me encuentro peor», replicó Edward dando un sorbo. «¿Qué se te ocurre?» Kenneth miró a su alrededor y bajó la voz. «Postnupcial». «¿Qué?» «Un acuerdo postnupcial. Un acuerdo postnupcial. Tú y tu mujer lo celebráis después de la boda para resolver cuestiones de propiedad». Edward frunció el ceño. Pearl nunca aceptaría eso. ¿Por qué iba a renunciar a parte de su herencia? «Una parte no», sacudió Kenneth la cabeza. «El contrato establecería una comunidad de bienes. Todo lo que posees se convierte en conjunto. Técnicamente, ella no pierde nada. La mitad se la queda ella y la otra mitad te la quedas tú. Pero legalmente, la casa es tuya y puedes usarla como garantía». «Ella sigue sin firmar», repite Edward. «Pearl no es tonta. Preguntará para qué es». Kenneth dio un sorbo a su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. «Tienes que crear una situación en la que ella quiera hacerlo. O al menos una situación en la que negarse le parezca un problema mayor que aceptar». Edward miró estudiadamente a su amigo. «¿Estás sugiriendo que manipule a mi propia esposa?» «Te estoy ofreciendo una salida», se encogió de hombros Kenneth. «Depende de ti si la aceptas o no. Pero si no puedes encontrar el dinero para Kress, manipular a tu mujer será el menor de tus problemas». Edward guardó silencio, haciendo girar el vaso entre las manos y observando cómo el líquido ámbar dejaba rastros en las paredes. «¿Cómo se supone que funciona esto?» «Los hombres y las mujeres ven el matrimonio y la propiedad de forma diferente», comenzó Kenneth. «Para muchas mujeres, firmar un documento así es un signo de confianza.
Puedes verlo como un paso hacia el fortalecimiento de tu relación, como una prueba de que no tenéis secretos el uno para el otro. Pearl no es el tipo de mujer que se cree esas tonterías. Edward negó con la cabeza. Entonces hay otra manera. Kenneth se inclinó hacia ella. Jugar con su sentimiento de culpa. Hazle creer que te sientes inadecuado por el desequilibrio económico de tu pareja, que te sientes incómodo viviendo en una casa que no te pertenece. Edward apartó la mirada. La idea le resultaba desagradable, pero no veía otra opción. Digamos que ella está de acuerdo. ¿Y ahora qué? Redactaré los papeles, respondió Kenneth. Pero habrá una cosa. Habrá una cláusula especial en el contrato sobre el reparto de bienes en caso de divorcio. Normalmente esas cláusulas estipulan que cada cónyuge conserva sus bienes prematrimoniales y los bienes adquiridos conjuntamente se dividen a partes iguales. Pero nuestro contrato va a ser un poco especial. ¿Qué quiere decir? Habrá una cláusula que te dará derecho a la mitad de todo, incluido lo que ella tenía antes del matrimonio. Pero estará redactada de forma tan vaga y confusa desde el punto de vista legal que no podrás entenderla sin formación especializada. Ella firmaría sin darse cuenta de todas las implicaciones. Edward sintió que una oleada de repulsión crecía en su interior, por la situación, por la sugerencia de Kenneth, pero sobre todo por sí mismo, por considerar siquiera tal posibilidad. No puedo hacerle eso a Pearl, dijo, pero su voz sonaba insegura. No harás nada irreparable, objetó Kenneth. El contrato te permitirá pedir un préstamo sobre la casa. Pagarás tus deudas y luego saldarás el préstamo. Nadie saldrá perjudicado. Pearl ni siquiera lo sabrá. ¿Y si no puedo pagar el préstamo? Entonces perderás la casa, dijo Kenneth sin rodeos. Pero ese es el último recurso. E incluso entonces volverías a donde estabas antes de la herencia. Un piso normal. No es el fin del mundo. Edward terminó su whisky. La perspectiva de perder la casa que tanto significaba para Pearl le parecía monstruosa. Pero aún peor era la perspectiva de enfrentarse a Cress sin dinero. Aquel hombre no se detendría ante nada para conseguir lo que era suyo. De acuerdo, dijo al fin. Prepara los papeles. Edward pasó los días siguientes creando deliberadamente tensión en casa. Se quedaba hasta tarde en el trabajo, contestando con una sola palabra cuando Pearl intentaba hablar con él, haciendo comentarios sarcásticos sobre su trabajo. Cada vez que veía el dolor en sus ojos, algo en su interior se estremecía, pero se convencía de que era temporal. Cuando resolviera sus problemas, todo volvería a la normalidad. Haría las paces. Se convertiría en el marido cariñoso que era antes. El sábado por la mañana, mientras Pearl estaba en el museo para una reunión no programada, Edward se reunió con Kenneth en la cafetería. «Toma», le entregó el abogado una carpeta con documentos. «Ya está todo listo. Léelo, pero no hagas ningún cambio. Cada palabra está verificada». Edward oyó los papeles. El texto era árido y complejo, con una redacción larga y confusa y muchas referencias a la legislación. «¿Y estás seguro de que esto funcionará?», preguntó, cerrando la carpeta. «Al 100%, asintió Kenneth. «Llevo 15 años especializándome en este tipo de cosas. Créame, sé lo que hago. ¿Y si quiere enseñarle los documentos a su abogado?» «No le da esa opción», le cortó Kenneth. «Dile que es una cuestión de confianza, que te ofendería que no te creyera lo suficiente como para firmar sin comprobarlo. Al fin y al cabo, sois marido y mujer». Edward asintió, sintiéndose amargado por aquellas palabras. Marido y mujer son las personas que más deberían confiar el uno en el otro, y él se disponía a traicionar esa confianza de la forma más vergonzosa. «¿Y el banco?», preguntó cambiando de tema. «¿Dijiste que podías organizar un préstamo?» «Está todo en marcha», confirmó Kenneth. «Tengo un contacto en Federal Trust. En cuanto firme y registre los papeles, hará el trato sin hacer preguntas. 4 millones a un tipo de interés razonable». Edward silbó. «¿Razonable cuánto?». 12 al año», dijo Kenneth, y al ver la expresión de Edward, añadió. «Es lo mejor que puedes conseguir en tu situación, dada la urgencia y los detalles del trato». Un 12% de interés significaba que Edward tendría que pagar unos 40,000 al mes solo en intereses. Era difícil, pero posible si el negocio iba bien. Además, podría invertir parte del dinero en algunos proyectos sólidos para compensar los costes. «De acuerdo», aceptó. «¿Cuándo tenemos que hacerlo?». «Cuanto antes mejor», respondió Kenneth.
Chris no es el único al que debes dinero. He oído que Devlin también ha empezado a preguntar por ti. Edward se puso pálido. Gerald Devlin era aún más peligroso que Chris. Un ex militar que había convertido sus contactos y métodos en un lucrativo negocio de cobro de deudas. De acuerdo, dijo con firmeza. Esta noche, cuando Pearl llegó a casa, Edward ya estaba allí, relajado a primera vista, con una copa de vino sobre la mesita y un libro entre las manos. Solo un ligero temblor en sus dedos delataba su nerviosismo. «Hola», sonrió Pearl al entrar en el salón. «No esperaba encontrarte en casa tan temprano». Edward dejó el libro y le devolvió la sonrisa, intentando que pareciera natural. «He decidido tomarme el día libre. He pasado una mala racha en el trabajo, pero las cosas están mejorando». «¿De veras?». Pearl sonaba esperanzada. «Me alegro. Las últimas semanas han sido difíciles». «Lo sé», dijo Edward, y en ese momento se arrepintió sinceramente de su comportamiento. «Lo lamento. He estado insoportable». Pearl se acercó y se sentó a su lado en el sofá. «¿Qué te pasa, Edward?». Veía que algo iba mal, pero no querías decirlo. Respiró hondo. Este era el momento. El momento en que las mentiras debían convertirse en su arma contra el hombre al que una vez había jurado amar y proteger. «Me sentía incompleto», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «Esta casa, todo lo que hay en ella, es tuyo. Yo vivo aquí, pero no tengo derechos. Me siento incómoda, como fuera de lugar». Pearl parpadeó confusa. «Pero ya hemos hablado de esto. Siempre pensé que este era nuestro hogar juntos». «Una cosa son las palabras», Edward negó con la cabeza. «La realidad legal es otra. Legalmente, aquí no soy nadie. Solo soy una inquilina a tu merced». «Edward, eres mi marido, no un inquilino», replicó Pearl. «Y nunca te he dado ninguna razón para pensar lo contrario». «No se trata de ti», dijo él apartando la mirada. «Se trata de mí. Es mi sensación de desigualdad. Cuando nos casamos, teníamos más o menos la misma situación económica. Y ahora tú eres rico y yo...». Hizo una pausa para enfatizar el contraste. «Y yo sigo igual». Pearl le cogió la mano. «Edward, no me importa el dinero ni el estatus. Me importas tú. Nuestra relación». Sintió un pinchazo de conciencia, pero continuó. «Lo sé, y por eso he estado pensando en cómo puedo arreglar las cosas». Edward se levantó y se acercó a su maletín, que había dejado junto a la entrada. Sacó una carpeta con documentos y volvió al sofá. «¿Qué es esto?», preguntó Pearl. «Un acuerdo postnupcial», contestó Edward, tratando de mantener un tono de voz informal. «Un documento que establecería la propiedad común de todos nuestros bienes. Los tuyos serán nuestros y los míos serán nuestros. Igualdad y confianza totales». Pearl cogió la carpeta y la abrió, pasando los ojos por las primeras líneas. «¿Por qué es necesario?», preguntó. «Somos una familia. Nunca he dividido nuestros bienes entre los tuyos y los míos». «Pero la ley sí lo hace», dijo Edward en voz baja. «No se trata solo de la propiedad, es un gesto simbólico. Es un gesto simbólico, una afirmación de que somos iguales en todo». Pearl empezó a hojear el documento y Edward se puso tenso. A pesar de las garantías de Kenneth, temía que ella viera algo sospechoso en la redacción. «Hay tantos términos legales», dijo Pearl frunciendo el ceño. «No sé si lo estoy entendiendo bien». «Es la práctica jurídica habitual», se encogió de hombros Edward. «Mi amigo Kenneth redactó un documento utilizando la plantilla empleada en estos casos». «Quizá debería enseñárselo a un abogado», sugirió Pearl, «solo para asegurarme de que todo está en orden». Edward sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Claro que puedes», dijo intentando mantener la calma. «Pero llevaría tiempo y dinero y, para serte sincera, me duele un poco que no confíes en mí en esto». Perla apretó los labios. «No es una cuestión de confianza, Edward. Es solo que creo que es mejor consultar a un experto en asuntos legales importantes». «Estás en tu derecho», dijo él, poniéndose en pie. «No insistiré». Salió de la habitación, sabiendo que aquel gesto haría que Pearl se sintiera culpable. «Edward, espera», le llamó ella. «No pretendía hacerte daño. Es solo que todo esto es tan repentino». Él se dio la vuelta, con una máscara de dolor y decepción en el rostro. «Pensé que sería un simple gesto de confianza. No esperaba que lo tomaras con suspicacia». «No sospecho nada de ti», objetó Perla. «Es que, al menos discutámoslo más a fondo. Dime exactamente qué va a cambiar después de firmar este contrato». Edward regresó y se sentó junto a ella. «Legalmente el régimen de propiedad cambiará. Todo lo que poseemos,
Esta casa, los coches, las cuentas, las inversiones, pasará a ser propiedad conjunta. Nos pertenecerá a los dos por igual. En caso de... Hizo una pausa. En caso de divorcio, todo se dividirá a partes iguales. Era una verdad a medias. El contrato establecía la comunidad de bienes, pero contenía una cláusula solapada que, en caso de divorcio, daba derecho a Edward no solo a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, sino también a la mitad de los bienes prematrimoniales de Pearl, incluida la mansión. ¿De verdad crees que eso es necesario?, preguntó Pearl. ¿Que sin este documento nuestro matrimonio estaría incompleto? No está incompleto, Edward negó con la cabeza. Simplemente no es igual. Y sí, es importante para mí. Quiero sentir que somos realmente iguales, legalmente y de hecho. Pearl se quedó mirando los papeles durante un largo rato y luego a su marido. Sus ojos buscaban en su rostro respuestas que él no podía dar sin revelar su engaño. De acuerdo, dijo al fin. Si es tan importante para ti, lo firmaré. Edward sintió un alivio mezclado con culpabilidad. Gracias, dijo besándole la mejilla. Significa más para mí de lo que te imaginas. Y en eso, al menos, no mentía. Hacía una semana que Pearl había aceptado firmar el acuerdo prenupcial, pero para sorpresa de Edward, ella no tenía prisa por hacerlo. Cada vez que él sacaba el tema, Pearl encontraba una razón para posponerlo, ya fuera el trabajo, un dolor de cabeza o un repentino deseo de hablar de otra cosa. Edward había sido paciente al principio, sonriendo, asintiendo y accediendo a esperar. Pero cada día que pasaba aumentaba su tensión interior. Los mensajes de los acreedores eran cada vez más amenazadores, y un día incluso notó que un coche sospechoso le seguía desde su oficina hasta su casa. Edward no podía estar seguro, pero sospechaba que eran hombres de Cress o de Devlin, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. El viernes por la noche decidió que no podía esperar más. Al salir de la oficina, antes de lo habitual, Edward se detuvo en un bar y bebió 3 tragos de whisky, tratando de aumentar su confianza. El alcohol disipó sus dudas y reforzó su determinación. Lo llevaría a cabo a cualquier precio. La casa estaba tranquila. Pearl aún no había vuelto del museo, donde estaba preparando una nueva exposición. Edward entró en el estudio y sacó los documentos de la caja fuerte, los mismos que Kenneth había preparado. Los colocó sobre la mesa con un bolígrafo, como si se preparara para una ceremonia formal de firma. Mientras esperaba a su esposa, se paseó por la habitación, pensando una y otra vez en lo que iba a decir. Una parte de él deseaba que Pearl firmara los papeles sin hacer preguntas. La otra parte, la que aún tenía conciencia, esperaba que eso nunca ocurriera. Cuando la llave giró en la cerradura de la puerta principal, Edward se estremeció. Oyó los pasos ligeros de Pearl en el pasillo, el sonido de su abrigo al quitárselo, el golpeteo silencioso de sus zapatos en el suelo. «Edward», gritó. «¿Estás en casa?». Respiró hondo. «En el estudio», respondió, intentando mantener la normalidad en su voz. Pearl apareció en la puerta, cansada después de un día de trabajo, pero con ese brillo especial en los ojos que siempre tenía después del éxito de los proyectos del museo. «Hola», sonrió. «No esperaba encontrarte tan temprano. ¿Qué tal el día?». «Bien», respondió Edward brevemente, señalando los papeles. «Creo que deberíamos dejarlo por hoy». La sonrisa de Pearl se desvaneció al ver los papeles. «¿Ya? Acabo de llegar. Ni siquiera he podido cambiarme». «¿Cuándo?», preguntó Edward, intentando mantener la voz bajo control. «Llevas una semana posponiéndolo». Pearl suspiró y entró en la habitación, tomando asiento en el borde del sofá. «Edward, he estado pensando en este contrato», empezó, «y tengo algunas dudas». Un escalofrío recorrió la espalda de Edward. ¿Sospechaba algo? ¿Qué dudas? «He hablado con Winifred», dijo Pearl. «Es secretaria en el bufete desde hace casi 10 años y sabe mucho de documentos. Dijo que le parecía extraño firmar un contrato como este tantos años después de habernos casado, sin ningún cambio significativo en nuestras vidas». Edward se puso tenso. Winifred Clancy, la mejor amiga de Pearl, siempre le había parecido demasiado astuta y desconfiada. Antigua secretaria en un bufete de abogados especializado en procesos de divorcio, había visto demasiadas historias desagradables como para creer en el desinterés de los hombres. «Lo que ocurre en nuestro matrimonio es asunto nuestro», respondió él con frialdad.
No veo por qué debemos hablar de ello con extraños. Winifred no es una extraña, objetó Pearl. Es mi mejor amiga, y solo le pedí su opinión sin entrar en detalles. ¿Y qué más dijo tu perspicaz amiga?, preguntó Edward, sintiendo que aumentaba su irritación. Pearl dudó, eligiendo sus palabras. Dijo que este tipo de contratos suelen utilizarse cuando uno de los cónyuges quiere proteger sus bienes o acceder a los del otro para alguna transacción financiera. Pearl lo miró directamente a los ojos. Edward, ¿tienes problemas de dinero? Puedes decirme la verdad. Soy tu mujer. Podemos solucionarlo juntos. Esta pregunta directa pilló desprevenido a Edward. Por un momento estuvo casi tentado de contarlo todo, de confesar sus errores, de pedir ayuda. Sería tan fácil, tan correcto. Pero el miedo era más fuerte. Miedo a perder su respeto, miedo a mostrar debilidad, miedo a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. No hay ningún problema, mintió, intentando que su voz sonara segura. Ya he explicado por qué quiero este contrato. Es una cuestión de igualdad y confianza. Si es una cuestión de confianza, ¿por qué insistes tanto?, preguntó Pearl. La verdadera confianza no requiere garantías legales. Edward sintió que se le escapaba el control. El plan no estaba saliendo según el guión. Ella dudaba, preguntaba, buscaba motivos ocultos, y no había tiempo para la persuasión. No lo entiendes, dijo, con una nota de desesperación en la voz. Es importante para mí, muy importante. ¿Por qué?, insistió Pearl. Explícamelo de un modo que pueda entenderlo. «Porque lo digo yo». Edward levantó la voz de repente, golpeando la mesa con el puño. Pearl se sobresaltó sorprendida. «Edward, ¿qué te pasa?», preguntó, y el miedo apareció en sus ojos. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, pero no pudo contenerse. La tensión de las últimas semanas, el miedo a sus acreedores, el sentimiento de culpa por haberle mentido, todo se manifestó en forma de ira. «¿Qué me pasa?», preguntó poniéndose en pie. «No me pasa nada. Eres tú quien no puede hacerlo más sencillo. Firma el maldito papel». «No voy a firmar nada cuando estás así», dijo Pearl con firmeza, levantándose también. «Hablaremos cuando te hayas calmado». Empezó a salir del despacho, pero Edward le cerró el paso. «No», dijo él, «lo arreglaremos ahora». Pearl dio un paso atrás y en sus ojos brilló la preocupación. «Por favor, déjeme pasar». «Firme primero», insistió Edward, señalando los papeles. «No». Pearl negó con la cabeza. «Ahora no. Así no». Edward cogió los papeles de la mesa y se los acercó. «Fírmalo». «No», repitió ella, apartándose. «Me estás asustando, Edward. No sé qué está pasando, pero este no eres tú. No el hombre con el que me casé». Esa frase rompió algo dentro de Edward. Todos sus miedos, todas sus inseguridades, toda su culpa, todo se convirtió en rabia ciega. «Fírmalo o lárgate», gritó agitando los papeles. «Esta es mi casa». «¿Tu casa?», intervino Perla, con una mezcla de sorpresa y amargura en la voz. «¿Vives en una mansión que yo pagué íntegramente y la llamas tuya?». «¿Pagada?». Edward sonrió. «No has pagado ni un céntimo. Te la dio gratis una tía a la que apenas conocías». «No importa», Perla sacudió la cabeza. «Esta es mi casa, mi herencia, y no dejaré que me digas lo que tengo que hacer con ella. Así que admítelo», dijo Edward con amargura. «Este es tu hogar, no el nuestro. Yo no soy nada aquí, solo soy un accesorio aquí». «Nunca pensé eso», replicó Pearl. «Pero ahora estás haciendo todo lo posible por destruir nuestra familia». Edward se acercó a ella, cerniéndose sobre ella. No se reconocía en aquel momento, como si una entidad oscura se hubiera apoderado de su cuerpo y su mente. «Por última vez», dijo en voz baja y amenazadora. «¿Lo firmarás o no?». Perla lo miró con los ojos muy abiertos. En ellos vio no solo miedo, sino decepción y una profunda tristeza. En ese momento se dio cuenta de que el hombre al que amaba había desaparecido. Quizá nunca había existido. «Firmaré», dijo en voz baja. «Y luego me iré». Edward dio un paso atrás, sorprendido por su rendición. «¿Qué?». «Ya le has oído», dijo Perla, y su voz era tranquila, casi indiferente. «Firmaré tus papeles, y luego recogeré mis cosas y me marcharé». Se acercó al escritorio, cogió un bolígrafo y, sin leer, firmó con su nombre en varios lugares marcados con pestañas. Luego se enderezó y miró a su marido. «Ahora ya tienes lo que querías», dijo. «Espero que haya merecido la pena». Edward se quedó de pie, sin saber qué decir.
Su plan había funcionado. Los papeles estaban firmados, pero el precio era más alto de lo que esperaba. Pearl, no quería que pasara esto, empezó a decir, pero ella levantó la mano para detenerlo. No lo hagas. Empacaré lo esencial y me iré ahora. Enviaré a por el resto de mis cosas más tarde. ¿A dónde irás?, preguntó Edward, y había alarma en su voz. No creía que se fuera a ir de verdad. No es asunto tuyo, le cortó Perla. Dijiste que firmara o que me fuera. He firmado. Ahora me voy. Salió del despacho, dejando a Edward de pie con los documentos firmados en las manos. La victoria fue amarga. Pearl subió rápidamente al dormitorio y sacó del armario una pequeña bolsa de viaje. Le temblaban las manos, pero se obligó a moverse metódicamente. Varias mudas de ropa, artículos de aseo, ordenador portátil, cargadores, documentos. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada. Edward y ella el día de su boda. Felices, sonrientes. Se detuvo un segundo y dejó la foto donde estaba. Recogió todo lo que necesitaba y bajó las escaleras. Edward se quedó en el pasillo, como si acabara de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pearl, espera, dijo. Hablemos. No era yo misma. No quería hacerte daño ni asustarte. Demasiado tarde, Pearl sacudió la cabeza. Has mostrado tu verdadera cara, Edward. ¿Y sabes qué? Te lo agradezco. Al menos ahora sé exactamente con quién estoy tratando. Pearl, por favor, dijo con un tono suplicante en la voz. Podemos arreglar esto. Empezar de nuevo. Ella lo miró largamente. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ahora mismo ni siquiera sé si eres tú de verdad o la que me ha gritado hace 5 minutos. Y ya no me importa. Estoy demasiado cansada de adivinar. Con esas palabras, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, volvió a preguntar Edward. Se estaba haciendo tarde. A casa de Winifred, respondió Pearl, la amiga a la que llamabas desconocida. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El aire fresco del atardecer le sopló en la cara, y Pearl inhaló profundamente, sintiéndose extrañamente aliviada. Entró en el coche, arrancó el motor y salió lentamente de la entrada de la mansión que aquella mañana le había parecido su hogar. De camino a casa de Winifred, Pearl intentó comprender lo que había ocurrido. ¿Cómo era posible que su matrimonio, que parecía tan sólido, se hubiera desmoronado en cuestión de minutos? ¿O llevaba mucho tiempo roto y ella no quería verlo? Winifred vivía en una casa pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad. Cuando Pearl llamó al timbre, su amiga le abrió casi de inmediato, como si la hubiera estado esperando. ¿Pearl?, preguntó sorprendida, y luego, al ver la bolsa y la expresión de su amiga, comprendió sin decir palabra. Adelante. Pearl cruzó el umbral y sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el camino finalmente se abrieron paso. Winifred la abrazó sin rechistar. Todo va a salir bien, dijo en voz baja. Estás a salvo. Algún tiempo después, cuando Pearl se hubo calmado un poco, se sentaron en la cocina con tazas de té caliente. Pearl habló de todo, del extraño comportamiento de Edward en los últimos meses, de su insistencia en firmar el contrato, del escándalo de hoy. Y lo hice, terminó. Ni siquiera lo leí, solo lo firmé para salir de allí. Winifred frunció el ceño. Eso fue imprudente, Pearl. No sabes exactamente lo que firmaste. Lo sé, suspiró Pearl, pero en aquel momento no me importaba. Solo quería que se acabara. Lo entiendo, asintió Winifred, pero mañana tendrás que enseñarle una copia del documento al abogado. Tienes una copia, ¿verdad? Pearl negó con la cabeza. Ni siquiera lo pensé, lo firmé y me fui. No pasa nada, la tranquilizó Winifred. Si el documento era oficial, debería estar registrado. Un abogado podría conseguir una copia. Pearl asintió cansada. No eran las legalidades lo que la preocupaba ahora, sino el derrumbe de todo aquello en lo que creía. No lo entiendo, Winnie, dijo. ¿Qué le había pasado a Edward? ¿Qué ha sido del hombre atento y cariñoso con el que me casé? Winifred removió el té pensativamente. A veces la gente no cambia, simplemente deja de fingir, dijo. Y a veces la vida las pone en situaciones que sacan lo peor de ellas. ¿Crees que es por el dinero?, preguntó Pearl. ¿Es que he recibido una herencia? Tal vez, asintió Winifred. El dinero tiene un efecto extraño en la gente. Puede causar envidia, codicia, un sentimiento de inferioridad.
Pero yo nunca le he dado a Edward ninguna razón para sentirse inferior, objetó Perla. Siempre lo he considerado nuestra herencia común. No siempre depende de lo que digamos o hagamos, dijo Winifred suavemente. A veces son los demonios internos de un hombre, sus propios complejos y miedos. Perla recordó cómo Edward había cambiado gradualmente después de la herencia. Se había vuelto irritable, distante, criticaba su trabajo en el museo, que antes había apoyado. Quizá Winifred tuviera razón. No era ella, sino sus propios demonios. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó Pearl. Primero, duerme un poco, dijo Winifred con firmeza. Estás agotada. Mañana iremos al abogado y averiguaremos qué has firmado. Entonces decidiremos cómo proceder. Pearl sonrió agradecida a su amiga. Gracias, Winnie. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, se encogió de hombros Winifred. Ahora ven, te enseñaré la habitación de invitados. Mientras estaba tumbada en la cama, Perla pensó en lo drásticamente que había cambiado su vida en una noche. Por la mañana había sido una mujer casada que vivía en una lujosa mansión, y ahora estaba casi sin hogar, visitando a una amiga con un futuro incierto. Extrañamente, a pesar del dolor y la decepción, también sintió alivio. Era como si la pesada máscara que había llevado durante los últimos meses hubiera caído por fin y pudiera respirar libremente. Antes de dormirse, Pearl se sorprendió a sí misma pensando que no sabía exactamente lo que había firmado. Un acuerdo prenupcial, sí, pero ¿cuáles eran exactamente los términos que contenía? ¿Qué significaba legalmente para ella? Pero esas preguntas podían esperar hasta mañana. Lo que necesitaba ahora era descansar. Y en la mansión de Highland Avenue, Edward Leeming estaba sentado en la oscuridad, con los documentos firmados en la mano. Su plan había funcionado. Pearl lo había firmado todo sin siquiera leerlo. Ahora podía utilizar la casa como garantía, obtener un préstamo y saldar sus deudas. Debería haberse sentido aliviado, incluso triunfante. Pero en lugar de eso, lo único que sintió fue vacío y odio hacia sí mismo. El precio que había pagado por su salvación financiera era demasiado alto. Había perdido a la única persona que le quería de verdad y se había convertido en la persona que siempre había despreciado. Un manipulador, un mentiroso, un cobarde. ¿Qué he hecho?, susurró Edward en el vacío de la casa, pero no hubo respuesta. Edward se despertó con el estridente timbre de su teléfono móvil. Se esforzó por abrir sus pesados párpados y se acercó a la mesilla de noche, donde vibraba el teléfono. Anoche había tardado mucho en dormirse, reviviendo los acontecimientos de la noche, y solo por la mañana cayó en un sueño pesado y agitado. El nombre de Kenneth apareció en la pantalla. Edward frunció el ceño. Solo eran las 7 de la mañana, demasiado temprano para llamadas, sobre todo un sábado. «Hola», dijo con voz ronca. «¿Dónde se encuentra?» La voz de Kenneth sonaba tensa, casi asustada. «En casa», contestó Edward, sentándose en la cama. «¿Qué te ocurre?» «Llegaré en 10 minutos», le cortó Kenneth. Edward miró el teléfono perplejo. ¿Qué podía haber pasado? ¿Había algún problema con el papeleo? Pero Pearl había firmado todo como era debido, debajo de cada pestaña, con letra clara y legible. Él mismo comprobó los papeles cuando ella se marchó. El recuerdo de la noche anterior pesaba mucho en su mente. La imagen de Pearl, confusa, asustada, con la bolsa en la mano, le persiguió toda la noche. Intentó llamarla 2 veces, pero no contestó. Edward se levantó, se puso la bata y bajó las escaleras. La casa parecía vacía e incómoda sin Pearl. Ella solía ser la primera en despertarse, y cuando él bajaba, la cocina olía a café recién hecho y a tostadas. Ahora solo le saludaban el silencio y el olor del whisky de la noche anterior. Automáticamente puso la tetera en marcha y sacó el café, intentando concentrarse en su próxima conversación con Kenneth. ¿Qué podía haber agitado tanto al normalmente imperturbable abogado? ¿Podría ser que se hubiera enterado de que Pearl se había marchado? ¿Pero cómo? ¿Y por qué iba a importarle? El timbre sonó exactamente 9 minutos después de que sonara la campana. Edward abrió la puerta y vio a Kenneth, despeinado, con los ojos enrojecidos, como si él también hubiera pasado la noche en vela. «¿Qué pasó anoche?», preguntó Kenneth sin preámbulos, entrando en la casa. Edward cerró la puerta y condujo a su amigo a la cocina. «¿Café?» «Al diablo con el café», lo despidió Kenneth. «Respóndeme, ¿qué pasó cuando tu mujer firmó los papeles?
Edward frunció el ceño, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Nosotros discutimos. Exageré un poco y ella firmó todo sin siquiera leerlo. Y luego se marchó. ¿Se fue? Volvió a preguntarme Kenneth. ¿A dónde? A casa de una amiga, dijo Edward. Winifred Clancy. ¿La conoces? Kenneth se puso pálido. ¿A Clancy? ¿La antigua secretaria de Barrow, Stein y Asociados? Tal vez, se encogió de hombros Edward. Lo único que sé es que trabajaba en un bufete de abogados. ¿Por qué? Joder, juró Kenneth, dejándose caer en la silla. Esto es un desastre. Dime de una vez qué está pasando. Edward no pudo soportarlo más. Kenneth sacó una carpeta de su maletín, una copia de la que había en la mesa del despacho de Edward, firmada por Pearl. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el documento? ¿La forma en que estaba redactado? Sí, asintió Edward. Había una cláusula que me daba derecho a la mitad de todo, incluido lo que Pearl había recibido antes del matrimonio. Exactamente, confirmó Kenneth. Pero en el último momento hice un ligero cambio. Edward se puso tenso. ¿Qué clase de cambio? Kenneth abrió la carpeta y señaló uno de los documentos. Un párrafo largo, escrito en letra pequeña y con muchos términos jurídicos. ¿Ves este párrafo? Establece la propiedad separada de los bienes adquiridos antes del matrimonio si uno de los cónyuges es agresivo, coercitivo o engañoso al firmar el contrato. Edward se quedó mirando a su amigo, incapaz de creer lo que oía. ¿Qué? Pero si tú redactaste ese documento, dijiste que me daba derecho a la mitad de la casa. Eso fue antes de saber para qué necesitabas el dinero, dijo Kenneth con calma. Hice una pequeña investigación después de que habláramos. Descubrí que no solo debías dinero a los bancos, sino también a gente como Cress y Devlin. Eso cambia las cosas, Edward. ¿En qué sentido? Edward se esforzó. Soy abogado, no cómplice de un delito, lo interrumpió Kenneth. Ayudarte a conseguir un préstamo es una cosa, pero involucrarte en un plan que podría hacer que tu mujer perdiera su casa por tus deudas con acreedores clandestinos es otra muy distinta. No puedo involucrarme en algo así. Edward se puso blanco al comprender el significado de las palabras de su amigo. Me has engañado, susurró. Cambiaste los documentos sin que yo lo supiera. Me protegí a mí mismo, replicó Kenneth. Y resulta que también protegí a tu mujer, que al parecer firmó los papeles bajo coacción y coerción. Edward se levantó de un salto, apretando los puños. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Necesito ese dinero. Cress no bromea cuando habla de consecuencias. Siéntate, dijo Kenneth con calma. Y escúchame, no he venido solo a decirte que tu plan ha fracasado. He venido a advertirte. Edward se hundió lentamente en su silla, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Advertirme de qué? De que estás en peligro, contestó Kenneth. Y no es solo Cress. ¿Te das cuenta de lo que acabas de permitirle? ¿De qué estás hablando? Winifred Clancy, explicó Kenneth con paciencia, como si hablara con un niño. No es una simple secretaria. Es especialista en derecho de familia, pero sin licencia. En Barrow, Stein y Asociados. Era la mano derecha de Margaret Stein, una de las mejores abogadas de divorcios del estado. Clancy sabe más de acuerdos prenupciales que algunos abogados. ¿Y qué? Preguntó Edward, aunque en su fuero interno sabía a dónde quería llegar Kenneth. Pues que si tu mujer le enseñó el contrato que la obligaste a firmar y le contó las circunstancias de la firma, estás en serios problemas. Obligarla a firmar documentos financieros, intento de fraude son delitos penales, Edward. Edward sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Estás exagerando. Acabamos de discutir y ella firmó los documentos. Nadie puede probar la coacción. ¿De veras? Kenneth enarcó una ceja con escepticismo. ¿Hay testigos? ¿Grabaciones de vigilancia? Sé que esta casa tiene un sistema de seguridad. Edward se quedó helado. Se había olvidado por completo de las cámaras. Cuando Pearl y él se mudaron a la mansión, habían instalado un sistema de vigilancia, no solo en el exterior, sino también en algunas de las habitaciones del primer piso, incluidos el vestíbulo y el pasillo junto al estudio. Las grabaciones se activaban automáticamente al detectar movimiento. Exacto, asintió Kenneth al ver la reacción de su amigo. Si hay grabaciones tuyas gritándole y agitando papeles, estás de mierda hasta el cuello, amigo mío. Edward se levantó de un salto y entró corriendo en la sala de seguridad, una pequeña habitación junto a la cocina,
donde se encontraba el monitor de seguridad. Kenneth le siguió. Con manos temblorosas, Edward encendió el monitor y abrió el archivo de registros. Ayer la hora era alrededor de las 6 de la tarde. Aquí estaba Pearl entrando en la casa. Aquí estaba caminando por el pasillo hacia el estudio. Edward le bloquea el paso, le grita, le agita papeles. Todo está ahí. Su cara contorsionada por la ira, la expresión asustada de Pearl, la postura tensa de ambos. «¡Mierda!», exhaló Edward, apagando la cinta. «Este es el final». «No necesariamente», dijo Kenneth, frotándose la barbilla pensativo. «Todo depende de lo que haga Pearl a continuación. Podría pedir el divorcio y utilizar la cinta como prueba de coacción. Podría presentar una denuncia policial. O podría olvidarlo y seguir adelante». «Pearl no es así», Edward negó con la cabeza. «No tomaría represalias, incluso después de todo lo que he hecho». «Puede», asintió Kenneth. «Pero su amiga es otra cosa. Si Clancy ve esas notas y el contrato, no descansará hasta haberte ahogado». Edward se pasó la mano por la cara, sintiendo cómo aumentaba el pánico. «¿Qué se supone que debo hacer?» «Lo primero que deberías hacer es calmarte», dijo Kenneth, volviendo a entrar en la cocina. «Pensemos con lógica. ¿Qué sabes de los planes de Pearl? ¿Dijo algo sobre el divorcio?» Edward siguió a su amigo, intentando poner en orden sus pensamientos. Dijo que firmaría y se iría, y lo hizo. Nada más concreto. «De acuerdo», asintió Kenneth. «¿Y el papeleo? ¿Tenía una copia?» «No», dijo Edward negando con la cabeza. «Lo firmó y se fue. Aún tengo todos los papeles». «Eso está bien», dijo Kenneth, «pero no resuelve el problema del todo. Hay que registrar el contrato para que surta efecto. ¿Has presentado ya los papeles del registro?» «Aún no», respondió Edward. «Iba a hacerlo hoy». «No lo hagas», se apresuró a decir Kenneth. «Si el contrato no está registrado, aún podemos librarnos de él». «¿Cómo?» «Destruyendo los documentos», dijo Kenneth con sencillez. «Todas las copias. Sin el original con las firmas y sin registro, el contrato es nulo. Es tu palabra contra la de ella». «¿Y el registro?», preguntó Edward. «Borra eso también», se encogió de hombros Kenneth. «Pero antes, asegúrate de que no haya copias de seguridad en la nube o en otros soportes». Edward frunció el ceño. «¿Y el préstamo?» «Aún necesito el dinero». «Olvídalo», lo interrumpió Kenneth. «El plan ha fracasado. Tendrás que encontrar otra forma de saldar tus deudas». «¿Cómo?», preguntó Edward desesperado. «Me queda menos de una semana». Kenneth miró atentamente a su amigo. «Hay otra opción», dijo lentamente. «Pero no te gustará». «Dímelo», exigió Edward. «Dile la verdad a Pearl», dijo Kenneth. «Toda la verdad. Sobre las deudas, sobre Cress, sobre por qué estás tan desesperado por conseguir dinero. Pídele ayuda». Edward sonrió amargamente. «Después de lo que he hecho, me mandaría al infierno». «Tal vez», asintió Kenneth. «Puede que no. No lo sabrás hasta que lo intentes». Edward se lo pensó. La idea de confesárselo todo a Pearl era una mezcla de miedo y vergüenza. Llevaba tanto tiempo ocultándole la verdad, tan profundamente atrincherado en sus mentiras, que no tenía ni idea de cómo compensarla. Pero no parecía haber otra manera. «De acuerdo», dijo por fin. «Intentaré hablar con ella, pero primero tendré que revisar los documentos y registros». «Tiene sentido», asintió Kenneth, «pero no lo alargues. Cuanto más tiempo esté Pearl con Clancy, más posibilidades tendrá de convencerla de que actúe contra ti». Caminaron juntos hasta el despacho, donde Edward sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos firmados. Oyó las páginas lentamente, con la esperanza de encontrar un resquicio, una forma de utilizar los papeles como había planeado en un principio. Pero Kenneth tenía razón. Tal y como estaba redactado, el contrato protegía los derechos de Pearl sobre la mansión e impedía a Edward utilizarla como garantía. «Esta cláusula», dijo Edward señalando el párrafo desafortunado, «¿la hiciste tan confusa a propósito?» «Por supuesto», asintió Kenneth. «No quería que te dieras cuenta del cambio antes de firmar el documento. Sabía que estabas desesperado y que podrías hacer alguna estupidez. ¿Cómo buscar otro abogado? ¿Cómo intentar cambiar el documento tú mismo?», replicó Kenneth. «Lo cual habría sido aún peor. Créeme, actué en tu propio interés. Podrías haber acabado en la cárcel». Edward miró a su amigo con escepticismo, pero no dijo nada. No tenía sentido discutir ahora. Tenía que actuar con rapidez.
Cogió los papeles y los arrojó a la chimenea, que por suerte no había estado encendida desde ayer. Luego prendió fuego a los papeles, viendo cómo las llamas devoraban las páginas con las firmas de Pearl. Las páginas que deberían haberlo salvado de la ruina financiera, pero que, en cambio, lo habían llevado a la ruina personal. Ahora los registros, dijo Kenneth cuando solo quedaban cenizas de los papeles. Volvieron a la sala de seguridad. Edward comprobó la configuración de seguridad y se aseguró de que las copias de seguridad se almacenaran únicamente en el servidor local, sin subirlas a la nube. Luego borró todos los registros de la noche anterior. Hecho, dijo, apagando el sistema. Ya no hay pruebas. Salvo el testimonio de Pearl, le recordó Kenneth. No te olvides de eso. Edward asintió. Se dio cuenta de que destruir las pruebas no era más que el primer paso. Lo principal era convencer a Pearl de que no lo denunciara ni iniciara un proceso de divorcio con acusaciones de coacción y fraude. Hablaré con ella, dijo con firmeza. Esta noche. Ten cuidado, advirtió Kenneth. No la presiones. Y no digas más mentiras. Una mentira lleva a otra, y al final te enredas tanto que no puedes salir. Edward asintió en silencio, pensando en que eso era exactamente lo que le había ocurrido a él. Una mentira sobre su situación económica había llevado a otra, luego a una tercera, y ahora se encontraba en una situación en la que estaba engañando y manipulando a la única persona que le quería de verdad. Gracias por avisarme, dijo Edward, acompañando a Kenneth hasta la puerta. A pesar de las circunstancias. Nos conocemos desde la universidad. Kenneth se encogió de hombros. No podía ayudarte a engañar a tu mujer, pero tampoco podía dejarte en la estacada. Cuando la puerta se cerró tras Kenneth, Edward se apoyó contra la pared, sintiendo que sus fuerzas se agotaban. El plan se había venido abajo. Los documentos que debían darle acceso al dinero se habían convertido en cenizas. Y Pearl, su mujer, se había ido, quizá para siempre. Caminó lentamente hasta el dormitorio donde, justo ayer, habían dormido juntos, aunque de espaldas, pero juntos. Se sentó en el borde de la cama y sacó su teléfono. Tenemos que hablar, le escribió a Pearl y luego borró el mensaje. Demasiado exigente. Por favor, veámonos. Tengo mucho que explicar. Un nuevo intento. Mejor, pero no igual. Lo siento, escribió y envió finalmente, dándose cuenta de que eran las únicas palabras que importaban ahora. No hubo respuesta durante 10 largos minutos. Edward estaba a punto de perder la esperanza cuando el teléfono vibró. ¿Para qué exactamente? La escueta respuesta de Pearl, que era una pregunta justa. Edward respiró hondo. Ella tenía razón. Una disculpa sin un reconocimiento de culpa no valía nada. Por mentirte, por manipularte, por asustarte, por todo, respondió, sintiendo cada palabra luchar. Admitir los errores siempre era difícil, sobre todo cuando eran tantos. De nuevo la pausa, esta vez más larga. Después, no estoy preparado para hablar contigo ahora. Necesito tiempo. Edward sintió que todo se contraía en su interior. No podía culparla. Después de lo ocurrido, tenía todo el derecho a no volver a hablarle. Pero no tenía tiempo. Cress no esperaría hasta que Perla estuviera lista para hablar. Lo entiendo, le escribió. Pero necesito decirte la verdad. Toda la verdad. Es importante no solo para mí, sino para ti. ¿Por qué para mí? Una respuesta rápida en la que percibió cautela. Edward dudó. Hablar de Cress en un mensaje sería imprudente. Pero, ¿de qué otro modo explicarle la urgencia de la situación? Porque concierne a nuestra seguridad, escribió finalmente. No puedo explicarlo todo en un mensaje. Por favor, deme la oportunidad de hablar con usted en persona. Te prometo que no te presionaré ni amenazaré, solo la verdad. No hubo respuesta durante tanto tiempo que Edward pensó que ella ya no quería comunicarse con él. Pero entonces llegó el mensaje. De acuerdo. Café Morning Dew a las 12. Lugar público. Edward exhaló aliviado. Gracias, allí estaré. Miró el reloj. Solo eran las 9 de la mañana. Faltaban 3 horas para la reunión. 3 horas para ordenar sus pensamientos y decidir cómo decirle la verdad a Pearl sin perder las últimas migajas de su respeto. Si es que eso era posible. Edward bajó a su despacho y se sentó en su mesa, intentando concentrarse. Tenía que contárselo todo a Pearl. Lo de la inversión fallida, lo de las deudas, lo de las amenazas de Cress,
lo del plan con el contrato. Pero ¿cómo hacerlo de forma que ella creyera que estaba realmente arrepentido? ¿Cómo explicar sus acciones sin justificarlas? Y lo más importante, ¿cómo pedirle ayuda después de todo lo que había hecho? El teléfono volvió a vibrar. Edward miró la pantalla, esperando ver un mensaje de Pearl, pero en su lugar estaba el nombre de Cress y un breve texto. Se acaba el tiempo. Esperando noticias para esta noche. Edward sintió que un sudor frío se agolpaba en su frente. Solo le quedaban unas horas para convencer a la esposa a la que había traicionado de que lo salvara de las consecuencias de su propia estupidez y codicia. Las probabilidades no estaban a su favor. Se recostó en la silla, dándose cuenta por primera vez de la magnitud de su derrota. El plan que parecía tan infalible se había desmoronado como un castillo de naipes. Y lo peor de todo, él mismo era el culpable de este derrumbe. Sus mentiras, sus manipulaciones, su incapacidad para admitir sus errores. Todo ello había provocado que ahora estuviera sentado solo en una enorme casa vacía, sin dinero, sin mujer y con la perspectiva de una reunión con un acreedor muy descontento. «Tengo que arreglar esto», susurró Edward en el vacío. «Tengo que intentarlo», pero en el fondo no estaba seguro de que algunos errores pudieran deshacerse. Tal vez haya cosas de las que no se pueda volver atrás, y quizás él acababa de cometer una de ellas. La mañana en casa de Winifred comenzó con el olor a gofres recién hechos y café. Perla abrió los ojos y no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. Una suave luz brillaba a través de las cortinas de una habitación desconocida, y se oía una música suave a lo lejos. Los acontecimientos de la noche anterior tardaron unos segundos en volver a su memoria. El escándalo con Edward, la firma de los papeles, la huida de su propia casa. Pearl se sentó en la cama y se rodeó las rodillas con los brazos. Extrañamente, no sintió el dolor que esperaba. Más bien, una desolación y una vaga sensación de alivio, como si la pesada carga que había estado llevando durante los últimos meses hubiera caído por fin de sus hombros. «Buenos días», se asomó Winifred a la habitación con una taza de café en las manos. «¿Cómo has dormido?» «Sorprendentemente bien», respondió Pearl con sinceridad, aceptando la taza. «Teniendo en cuenta las circunstancias». Winifred se sentó en el borde de la cama. «He llamado a Blanche Howard. Puede reunirse con nosotros a las 10. «¿Quién es Blanche Howard?», preguntó Pearl, tomando un sorbo de café caliente. «Mi antigua jefa», explicó Winifred. «Una de las mejores abogadas de derecho de familia de la ciudad. Había accedido a una consulta urgente, dadas las circunstancias». Pearl vaciló. «Winnie, agradezco tu preocupación, pero no estoy segura de estar preparada para hablar con un abogado. Ni siquiera he decidido qué hacer a continuación». Winifred le cogió la mano. «Pearl, firmaste un documento legal bajo coacción sin siquiera leerlo. Tienes que saber a qué te compromete, independientemente de lo que decidas hacer a continuación». Pearl sabía que su amiga tenía razón. Por mucho que le doliera admitir que su matrimonio podía haber llegado a su fin, no podía ignorar el lado práctico del asunto. «De acuerdo», asintió. «Vamos a ver a tu abogado». Después del desayuno, que consistió en gofres con sirope de arce y otra taza de café, fueron al despacho de Blanche Howard. Pearl agradeció a Winifred que condujera. Sus propias manos aún temblaban ligeramente, y no estaba segura de poder concentrarse en la carretera. El despacho de la abogada estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón en el distrito financiero de Arlington. La espaciosa recepción, de diseño minimalista e iluminación tenue, irradiaba calma y profesionalidad. «La señorita Howard le está esperando», dijo la recepcionista, una mujer joven con el pelo bien recogido. «Pase, por favor». Blanche Howard parecía una mujer alta de unos 60 años, con el pelo corto y canoso y unos penetrantes ojos verdes. Se levantó de su escritorio para saludar a sus visitantes. «Winifred, me alegro de verte», dijo, y luego se volvió hacia Pearl. «La señora Leeming, supongo. Siéntese, por favor». «Solo Pearl, por favor», respondió ella, sentándose en el sillón de cuero frente al escritorio. Blanche asintió y volvió a su asiento. Winifred me hizo un resumen general de la situación. ¿Firmó algún documento bajo la presión de su marido? Pearl asintió, sintiendo de pronto un nudo en la garganta. Se sentía extraña e incómoda contándole a alguien de fuera lo que había ocurrido. «Mi marido», hizo una pausa, buscando las palabras.
Se había comportado de forma extraña en los últimos meses. Se había vuelto irritable, distante, y entonces, hace una semana, de repente se ofreció a firmar un acuerdo prenupcial. Dijo que era importante para él, que era una cuestión de confianza e igualdad. Un acuerdo postnupcial, corrigió Blanche. Un acuerdo prenupcial se firma antes de la boda. ¿Recuerdas qué decía el documento? Pearl negó con la cabeza. Sinceramente, no lo leí con atención. Edward decía algo sobre un régimen de propiedad común, que todas nuestras posesiones pasarían a ser propiedad conjunta. Blanche frunció el ceño. ¿Y estabas de acuerdo con eso? Al principio no, respondió Pearl. Quería tener tiempo para pensarlo, quizá consultar a un abogado. Pero Edward insistió, y ayer vaciló. Ayer montó una escena. Me gritó, me exigió que firmara los papeles inmediatamente. Me asusté y los firmé sin siquiera leerlos. Y luego me fui. ¿Conseguiste una copia del documento? Preguntó Blanche. No, sacudió Pearl con la cabeza. En aquel momento solo quería salir de allí. ¿Hubo algún testigo del incidente? No, estábamos solos en la casa, respondió Pearl, y entonces recordó. Aunque tenemos cámaras de seguridad. Deberían haber grabado lo ocurrido, al menos en el pasillo y el recibidor. Blanche asintió, tomando notas en su cuaderno. Eso puede ser útil. Ahora hábleme de su propiedad. ¿Qué es exactamente lo que se propuso amalgamar en propiedad común? Pearl me explicó la situación de la herencia de tía Rosamond. La mansión, la colección de libros y algunos ahorros. Nunca lo consideré exclusivamente mío, añadió. Para mí era natural compartirlo con mi marido. Pero últimamente Edward no dejaba de insistir en el tema de que legalmente la casa solo me pertenecía a mí, y eso le incomodaba. Blanche se reclinó en su silla, golpeando pensativamente su cuaderno con la pluma. Pearl, tengo que hacerte una pregunta directa. ¿Tienes motivos para creer que tu marido puede tener problemas económicos? Pearl parpadeó sorprendida. No se le había ocurrido la pregunta. Ya, no lo sé, respondió con sinceridad. Él nunca hablaba de problemas. Al contrario, siempre decía que le iba bien en el trabajo. Pero, ¿cambió su comportamiento después de recibir la herencia? Se preguntó Pearl. De hecho, el cambio en el comportamiento de Edward había comenzado por aquel entonces. Sí, dijo ella lentamente. Se volvió más tenso, más irritable. Se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Se interesaba menos por mis asuntos. Blanche y Winifred intercambiaron miradas. ¿Qué? Preguntó Pearl. ¿Crees que tiene problemas económicos? Es posible, asintió Blanche. Y si es así, su repentino interés por el acuerdo prenupcial que establecía un régimen de propiedad común adquiere un nuevo significado. ¿De qué se trata? Preguntó Pearl, aunque interiormente empezaba a comprenderlo. Si los bienes pasan a ser gananciales, él obtiene el derecho a disponer de ellos, incluida la posibilidad de utilizarlos como garantía para un préstamo o de vender su parte, explicó el abogado, sin su consentimiento, según la redacción del contrato. Pearl sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Está diciendo que Edward podría haber planeado utilizar mi casa para conseguir el dinero? ¿Sin mi conocimiento? Es solo una suposición, dijo Blanche con cuidado. Pero estos casos no son infrecuentes en mi consulta, sobre todo cuando uno de los cónyuges recibe de repente una herencia considerable. Pearl se reclinó en la silla, tratando de entender la información. ¿Podría Edward, el hombre en quien confiaba más que nadie en el mundo, estar planeando algo así? ¿Usarla? ¿Manipularla por dinero? ¿Y ahora qué?, se preguntó. Si he firmado este contrato, ¿es legalmente vinculante? No necesariamente, respondió Blanche. Un contrato firmado bajo coacción puede ser impugnado ante un tribunal, sobre todo si hay pruebas, como cintas de vigilancia. Además, sin notarización y registro, un contrato postnupcial no tiene plena validez. En ese momento, el teléfono de Pearl vibró. Vio un mensaje de Edward. Lo siento. Blanche notó su atención en el teléfono y continuó. He mirado en la base de datos del registro judicial. No hay ningún acuerdo postnupcial registrado a tu nombre. Eso significa que el documento que firmaste aún no tiene fuerza legal. ¿Así que la casa sigue siendo mía?, preguntó Pearl aliviada. Por supuesto, dijo Blanche, y nadie puede obligarte a renunciar a ella ni a utilizarla como garantía sin tu consentimiento. Tras intercambiar algunos mensajes con Edward,
Pearl acordó reunirse con él en el Morning Dew Café a las 12. «Iré contigo», dijo Winifred con firmeza. «Gracias», contestó Pearl agradecida. «Pero quiero hablar con él a solas. ¿No puedes estar cerca?» Winifred accedió a regañadientes. Al quedarse sola en la habitación de invitados, Perla se acercó a la ventana y miró a la calle. Toda su vida había intentado ser buena. Una buena hija, una buena estudiante, una buena esposa. Siempre había antepuesto las necesidades de los demás a las suyas propias. Siempre había estado dispuesta a ceder, a transigir. Incluso cuando Edward empezó a cambiar, buscó formas de adaptarse, de comprenderle, de ayudarle. ¿Pero qué obtuvo a cambio? Mentiras, manipulación, un intento de explotar su confianza por dinero y el arrebato de ira de la noche anterior que le había hecho temer a su propio marido. Por primera vez en mucho tiempo, Pearl sintió verdadera rabia. No resentimiento, no decepción, sino rabia, pura, brillante, liberadora rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a traicionarla así? Y con esa rabia se dio cuenta de que ya no quería ser una víctima. No quiere adaptarse a las expectativas de los demás, sacrificarse por una felicidad fantasma. Merece algo mejor. Merece la verdad, el respeto, un amor que no requiere abnegación. Edward tenía un aspecto horrible en la cafetería Morning Dew, pálido, con ojeras y una camisa arrugada. «Gracias por acceder a reunirte conmigo», dijo en voz baja, sentándose frente a mí. «Te escucho», respondió Pearl en voz baja. Edward confesó que hacía 2 años había invertido todos sus ahorros en una empresa tecnológica que había fracasado. Para cubrir sus pérdidas, había pedido prestado a bancos y amigos, y cuando eso no fue suficiente, recurrió a los prestamistas ilegales Armand Kress y Gerald Devlin. «¿Cuánto les debes?», preguntó Pearl. «Unos 3 millones con intereses», contestó Edward en voz baja. Pearl soltó un grito ahogado. La cantidad era enorme. ¿Y pensabas utilizar mi casa para conseguir ese dinero? Edward bajó la cabeza. «Sí, pensé en pedir un préstamo contra la mansión, saldar mis deudas y luego pagar poco a poco el préstamo. Nadie saldría perjudicado. Al menos eso me dije a mí mismo». «¿Pero tu amigo Kenneth cambió el contrato sin tu conocimiento?» «Sí», admitió Edward. «En lugar de darme derecho a la mitad de la mansión, el contrato en realidad protegía tus derechos sobre los bienes que habías recibido antes del matrimonio». «¿Y ahora estás en peligro por culpa de esos acreedores?», preguntó Pearl. «Sí», asintió Edward. «Chris me dio de plazo hasta finales de mes. Después de eso», no terminó la frase. Pearl se quedó mirando a su marido, intentando conciliar las dos imágenes. El Edward al que había llegado a amar, y el hombre mentiroso y desesperado. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?», preguntó. «¿Cuando perdiste el dinero? ¿O cuando te amenazó ese tal Kress? Podríamos haberlo solucionado juntos». «Tenía miedo», admitió Edward. «Tenía miedo de que te decepcionara, que vieras lo perdedor que soy en realidad. En lugar de eso, vi lo mentirosa y manipuladora que eres», dijo Pearl con calma. «No estoy segura de que eso sea mejor». Edward arrugó la nariz, como si le doliera físicamente. «Tienes razón, he metido la pata, y entenderé que no quieras tener nada que ver conmigo después de esto». De vuelta en casa de Winifred, Perla permaneció sentada en el silencio de la habitación de invitados durante largo rato. La conversación con Edward le había dejado un sabor amargo. Había recibido la verdad, pero era peor de lo que había imaginado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Winifred trayéndole el té. «No lo sé», respondió Pearl con sinceridad. «Una parte de mí quiere ayudarle pase lo que pase. La otra parte de mí dice que es su problema y que tiene que resolverlo por sí mismo». «¿Y tu matrimonio?». Pearl permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana. «No creo que quede nada de él», dijo al fin. «Aunque no hubiera deudas ni contratos, Edward me mintió durante meses. ¿Cómo iba a confiar en él después de eso?». «No tienes por qué hacerlo», dijo Winifred en voz baja. «No hiciste un voto para quedarte con un hombre que traiciona tu confianza». Perla asintió. Sabía que su amiga tenía razón. Un matrimonio sin confianza no es más que la cáscara vacía de una relación que ya no existe. A la mañana siguiente, Pearl llamó a Blanche Howard y concertó una cita. A las 2 de la tarde, ya estaba sentada en el despacho de la abogada, firmando la petición de divorcio. «¿Estás segura de que quieres actuar tan rápido?»,
le preguntó Blanche. Mucha gente se toma tiempo para pensar. Prueba la terapia de pareja. Estoy segura, respondió Pearl con firmeza. No se trata de precipitarse, sino de tener las cosas claras. Veo la situación tal como es, sin ilusiones. Y me doy cuenta de que nuestro matrimonio no terminó ayer. Terminó en el momento en que Edward decidió que podía mentirme, manipularme y utilizarme. Blanche asintió comprensiva. ¿Y las deudas de tu marido? Sabes que no estás legalmente obligada a pagarlas, sobre todo las que se hicieron sin tu conocimiento. Pearl pensó un momento. Sí, legalmente estaba protegida, pero la idea de que Edward pudiera sufrir a manos de esos acreedores seguía preocupándola. Sé que no tengo por qué hacerlo, dijo, pero veré si puedo hacer algo para ayudarle a salir de esta situación. No por él, sino por mí. Para saber que hice lo correcto, incluso cuando él no se lo merecía. Es muy generoso por tu parte, dijo Blanche, pero ten cuidado. No merece la pena tratar con gente como Cress y Devlin. Perla asintió. Sabía que debía proceder con cautela, pero también sabía que ya no tenía miedo. Pasara lo que pasara, lo afrontaría con los ojos abiertos y la cabeza alta. No como una víctima, sino como una mujer que conocía su valor y sus derechos. Cuando salió del despacho de Blanche, el día estaba extraordinariamente despejado. Pearl respiró profundamente aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. De mentiras, de manipulación, de tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Había incertidumbre por delante, quizás incluso peligro, pero Pearl sabía que podía afrontarlo. Había capeado el temporal y había salido de él más fuerte que antes. Y fuera lo que le deparara el futuro, lo afrontaría en sus propios términos, con una idea clara de quién era y de lo que valía. 2 semanas después, Pearl estaba ante la puerta principal de la mansión que había heredado de su tía Rosamond. La llave en su mano parecía más pesada que antes. Dudó antes de introducirla en la cerradura, como si estuviera entrando en la casa de otra persona, en lugar de regresar a la suya. Blanche Howard había insistido en que Pearl no tardara en regresar a la mansión. Cuanto más tiempo pasara fuera, más difícil le resultaría recuperar la propiedad exclusiva. Legalmente, ella era la dueña de la casa, y ninguna acción de Edward podría cambiar eso, pero la residencia real importaba. Hemos tenido suerte de que su marido destruyera los documentos, dijo entonces Blanche, pero no podía descartarse que cambiara de opinión e intentara reclamar la casa de otra manera. Pearl no creía que Edward fuera a hacer eso después de todo lo que había pasado, pero decidió seguir el consejo de la abogada. Y ahora estaba allí, preparándose para entrar en su casa, ya no como la esposa de Edward Leeming, sino como Pearl Hargrove, una mujer que empezaba un nuevo capítulo en su vida. La puerta se abrió y Pearl entró. La casa estaba silenciosa y fresca. Enseguida se dio cuenta de que faltaban algunas cosas. El maletín de Edward, que solía estar en la mesa del vestíbulo, su abrigo en el perchero, el paraguas en su soporte. Así que ya se había llevado algunas de sus cosas. Pearl caminó lentamente por la planta baja, observando cambios sutiles. En el salón faltaban algunos libros y fotografías. En el estudio, la antigua biblioteca de su tía, los cajones del escritorio estaban vacíos, y había un rectángulo claro en la pared donde antes colgaba el diploma de Edward. Subió las escaleras y echó un vistazo al dormitorio. El armario estaba medio vacío. Edward se había llevado su ropa. En la mesilla de noche, a su lado, había un sobre con su nombre. Perla se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre. Dentro había una nota escrita con una pulcra caligrafía familiar. Perla, he recogido mis efectos personales, como habíamos acordado. Si he olvidado algo o he cogido algo que necesites, házmelo saber. Me alojo en el motel Highway Inn, a la salida de la ciudad. Habitación 27. De nuevo me disculpo por todo. Sé que las palabras no cambiarán nada, pero quiero que sepas que siento de verdad lo que hice. Y entiendo tu decisión de divorciarte de mí. Edward. Pearl dobló la nota y la devolvió al sobre. Ninguna disculpa bastaría para deshacer lo que había ocurrido entre ellos. No sentía rabia, solo cansancio y tristeza por cómo habían acabado las cosas. Bajó de nuevo a la planta baja. Se dirigió a la cocina y puso la tetera. Aquella acción familiar la ayudó a acomodarse en una casa que de repente le pareció demasiado grande para una sola persona. Pearl pensó en la decisión que había tomado
Tras una larga charla con Blanche Howard, a pesar de todo lo que Edward había hecho, no podía dejar que Cress y sus siervas lo destrozaran. No por amor a su exmarido, sino por compasión y deseo de hacer lo correcto. Blanche la ayudó a idear un plan. Pearl accedió a prestar a Edward 3 millones para saldar sus deudas, pero las condiciones eran estrictas. Edward tenía que firmar un pagaré con un calendario de pagos claro, todo ello bajo la supervisión de un abogado. Además, tenía que aceptar un divorcio rápido y no contencioso, sin derecho a reclamar los bienes de Pearl. No tienes por qué hacer eso, le dijo entonces Winifred. No se merece tu ayuda. No lo hago por él, replicó Pearl. Lo hago por mí, para saber que hice lo correcto, incluso cuando él no se lo merecía. La tetera hirvió, sacando a Pearl de sus recuerdos. Vertió agua hirviendo sobre la bolsita de té y salió con la taza al invernadero, un pequeño porche acristalado con vistas al jardín. Era su lugar favorito de la casa, sobre todo por las mañanas, cuando el sol llenaba el espacio con una suave luz a través del follaje de las plantas de interior. Perla dio un sorbo a su té y miró hacia el jardín. Se acercaba el otoño y las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color. Pensó en todo lo que había cambiado en las últimas semanas, en cómo su propia vida había dado un giro que nunca habría podido prever. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Iris, del museo. Perla, por fin. Llevo días intentando localizarte. Lo siento, Iris, contestó Pearl. He estado ocupada con asuntos personales. ¿Va todo bien? Podía oír la preocupación en la voz de su colega. Lo estará, dijo Pearl. Edward y yo estamos rompiendo. Oh, no, exhaló Iris. Lo siento mucho. Si necesitas algo... Gracias, pero estoy bien, le aseguró Pearl. De hecho, creo que es lo mejor. Es una larga historia. Estoy aquí si quieres hablar, dijo Iris. Mientras tanto, tengo noticias que quizá te interesen. El Consejo de Administración ha aprobado tu concepto para la nueva exposición. ¿Quieren que dirijas el proyecto? Pearl se sintió reconfortada. Su trabajo siempre había sido una fuente de alegría y realización para ella, y ahora que su vida personal estaba en crisis, su éxito profesional le parecía especialmente valioso. Es maravilloso, Iris. Gracias por la noticia. ¿Cuándo vuelves al trabajo?, le preguntó un colega. Al director le gustaría discutir los detalles. Pearl se lo pensó un momento. Se había tomado 15 días de permiso para ocuparse de asuntos personales, pero ahora se sentía preparada para volver. Creo que puedo empezar la semana que viene, dijo. Dígale al director que me encantaría encargarme del proyecto. El ánimo de Pearl mejoró considerablemente tras su conversación con Iris. Tenía un trabajo que le gustaba, una casa que le pertenecía y la libertad de decidir cómo vivir su vida. Sí, su matrimonio había terminado dolorosamente, pero no era el final de todo, sino un nuevo comienzo. Aquella tarde se reunió con Edward en el despacho de Blanche Howard para firmar los papeles del préstamo y el acuerdo de divorcio. Edward parecía demacrado y envejecido. Su pelo, habitualmente bien peinado, estaba revuelto y tenía ojeras. Gracias por aceptar esta reunión, dijo, cuando los dos se quedaron solos un momento mientras Blanche salía a buscar más papeles. Y por el préstamo. Sé que no merezco tu ayuda. No la mereces, asintió Pearl, pero te ayudaré de todos modos. Pero hay condiciones y no son negociables. Edward asintió. Aceptaré cualquier condición y te devolveré el dinero, Pearl, hasta el último céntimo. Lo sé, dijo ella, y era la verdad. A pesar de todas las mentiras, ella confiaba en que él sería honesto en esta promesa. No por amor a ella, sino por el orgullo y el sentido del deber que aún formaban parte de su carácter. Blanche regresó y procedieron a firmar los papeles. El acuerdo de préstamo estaba diseñado para proteger los intereses de Pearl, con un tipo de interés razonable pero no oneroso. Un calendario de pagos claro y graves consecuencias si se incumplían las condiciones. Ya me he puesto en contacto con Cress, dijo Edward al firmar el último documento. En cuanto llegue el dinero a la cuenta, le pagaré todo. ¿Y después qué?, preguntó Pearl. ¿Qué planes tienes? Edward se encogió de hombros. Tendré que empezar de nuevo. Mi reputación como asesor financiero en Arlington está arruinada. Las noticias corren rápido, sobre todo en esos círculos. Estoy pensando en mudarme a Portland o Seattle. Empezar de cero. Pearl asintió. No se sentía mal por su situación.
A pesar de todo lo que había pasado, no le deseaba ningún mal, solo justicia y, tal vez, que se diera cuenta de sus errores. Espero que aprendas una lección de todo esto, dijo. Ya la he aprendido, respondió Edward en voz baja. La lección más importante de mi vida. Se despidieron con moderación, pero sin hostilidad. Pearl vio a Edward salir del despacho de Blanche, sabiendo que probablemente no volvería a verle. 5 años de matrimonio habían terminado en silencio, sin escenas ruidosas ni lágrimas. Solo firmas en los papeles y despedidas educadas. Pearl pasó las semanas siguientes trabajando en una nueva exposición en el museo. El proyecto que propuso, una exploración de la influencia de la naturaleza en el arte contemporáneo, contaba con el apoyo no solo de la junta directiva, sino también de varios patrocinadores importantes. Pearl se sumergió de lleno en el proceso, trabajando con artistas, comisarios y diseñadores para dar vida a su concepto. Pero incluso mientras trabajaba en la exposición, sus pensamientos volvían a menudo a la mansión y al legado de la tía Rosamund. Pearl empezó a pensar en cómo podría utilizar su fortuna no solo para sí misma, sino también para apoyar el arte al que había dedicado su vida. La idea se le ocurrió una tarde mientras ordenaba la biblioteca de su tía. Entre los viejos volúmenes de arte e historia, encontró el diario de Rosamund, en el que no había reparado antes. Al hojear las páginas amarillentas, Pearl se enteró de que, de joven, su tía había soñado con ser artista, pero las circunstancias familiares y las expectativas sociales la habían obligado a abandonar ese sueño. En su lugar, se convirtió en coleccionista de arte y mecenas, apoyando económica y emocionalmente a jóvenes artistas. Yo no puedo pintar, pero puedo ayudar a otros a hacer realidad su visión, escribió Rosamund en una de sus entradas. Estas palabras conmovieron profundamente a Pearl. Se dio cuenta de que su tía no solo le había dejado una casa y dinero, le había pasado el testigo, una tradición de apoyo a las artes que ahora iba a continuar a través de ella. Al día siguiente, Pearl se reunió con una asesora financiera, no de la empresa de Edward, por supuesto, sino una respetada mujer llamada Siona Parks, que Blanche le había recomendado. Quiero crear una fundación, dijo Pearl esbozando su idea. SAPAN, un fondo para apoyar a jóvenes artistas, especialmente a los que trabajan con la naturaleza y la ecología. Siona escuchó atentamente y asintió con aprobación. Es una idea noble, Pearl, y financieramente sólida. Parte de la herencia podría invertirse en crear una fundación que no solo apoyara las artes, sino que también te reportara beneficios fiscales. Pasaron varias horas discutiendo los detalles. Cuánto destinar, cómo estructurar el fondo, qué programas podría apoyar. Al final de la reunión, Pearl tenía una idea clara de cómo hacer realidad su idea. Propongo que llamemos al fondo como tu tía, dijo Siona, en honor a la mujer que lo empezó todo. Pearl sonrió. La Fundación Rosamund Hartgrove sonaba perfecto. Durante los meses siguientes, Pearl dividió su tiempo entre el trabajo en el museo, donde su exposición fue un gran éxito, y la creación de la fundación. Contrató a un pequeño equipo de profesionales para que la ayudaran a gestionar todos los aspectos jurídicos y financieros. Y en primavera se creó oficialmente la Fundación Rosamund Hartgrove para el arte y el medio ambiente. El primer programa del fondo estaba destinado a apoyar a los licenciados de las escuelas de arte que trabajaban en proyectos relacionados con temas medioambientales. Pearl participó personalmente en el proceso de selección, conociendo a jóvenes artistas, escuchando sus ideas, ofreciéndoles consejo y apoyo. Un día, de camino a casa tras una reunión especialmente inspiradora con un grupo de exalumnos con talento, Pearl se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente feliz. No se trataba de euforia ni de un subidón pasajero, sino de una profunda y tranquila satisfacción por estar haciendo algo significativo, algo más grande que ella misma. La casa de la tía Rosamund, que al principio le había parecido demasiado grande para una sola persona, se iba llenando poco a poco de nueva vida. Pearl había convertido el antiguo estudio de Edward en una biblioteca, añadiendo sus propios libros de arte a la colección de su tía. Convirtió una de las habitaciones vacías en un pequeño estudio donde los jóvenes artistas del programa de la fundación podían trabajar y reunirse. A veces por las tardes, sentada en el invernadero con una taza de té,
Pearl reflexionaba sobre su matrimonio con Edward y cómo había terminado. El dolor y la decepción se iban desvaneciendo, dejando espacio para una comprensión más profunda de lo que había sucedido. Empezaba a ver las señales que había pasado por alto. Cómo Edward siempre había estado un poco obsesionado con el estatus y el dinero. Con qué facilidad había recurrido a pequeños engaños que ella había descartado como debilidades inofensivas. Esos rasgos de carácter no habían aparecido de repente. Siempre habían estado ahí, solo que en una situación extrema habían salido a relucir con toda su fuerza. No tenía noticias de Edward, salvo las mensualidades del contrato de préstamo, que llegaban justo a tiempo. A través de conocidos comunes, Pearl se enteró de que, efectivamente, se había trasladado a Portland y había aceptado un trabajo en una pequeña empresa de inversiones. Empezó de cero, tal como había planeado. El divorcio se tramitó rápidamente y sin complicaciones. Pearl recuperó su apellido de soltera y cada día que pasaba se sentía más y más como si no fuera la antigua señora Leeming, sino simplemente Pearl Hargrove, una conservadora, una fundadora de la fundación, una mujer que había encontrado su vocación. En el aniversario de la muerte de su tía Rosamund, Pearl organizó una pequeña recepción en la mansión. Invitó a algunos amigos íntimos, colegas del museo y jóvenes artistas del programa de la fundación. La casa se llenó de voces, risas, conversaciones sobre arte y planes de futuro. Tu tía estaría orgullosa de ti, dijo Winifred cuando se quedaron solas en el porche después de que se marcharan los invitados. Eso espero, sonrió Pearl. Le debo mucho, y no solo económicamente. Has hecho algo maravilloso de una situación que podría haberte destrozado, dijo Winifred. No todo el mundo puede hacer eso, reflexionó Pearl. De hecho, hace un año no podía imaginar que su vida daría un giro semejante, que su matrimonio acabaría en traición, que se vería obligada a empezar de nuevo, sola, a los 34 años. Pero ahora mirando atrás, se daba cuenta de que cada prueba la había hecho más fuerte, la había hecho comprenderse mejor a sí misma y sus valores. ¿Sabes?, dijo, mirando al cielo del atardecer, a veces necesitamos perder lo que creíamos importante para encontrar lo que realmente importa. Winifred levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repitió Pearl, sintiendo cómo su corazón se llenaba de calidez. En algún lugar lejano, en Portland, Edward Leeming estaba sentado ante el escritorio de su pequeño piso, revisando el informe mensual de sus finanzas. Su nuevo trabajo le proporcionaba unos ingresos modestos, pero constantes. Vivía con sencillez y destinaba la mayor parte de su sueldo a pagar la deuda de Pearl. Tardaría años, pero estaba decidido a cumplir su compromiso. Sobre el escritorio había un artículo de un periódico de Arlington que le había enviado un antiguo colega. En él se hablaba de la nueva fundación Rosamund Hargrove y de su fundadora, Pearl Hargrove, una conservadora cuya reciente exposición en el Museo de Arte Moderno había sido aclamada por la crítica. Edward miró una fotografía de Pearl junto a los jóvenes artistas en la inauguración de la exposición. Se la veía feliz, segura, radiante, tal y como él la había visto una vez, pero con una nueva profundidad en los ojos, la que solo da la superación de las dificultades. Dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en el cajón de su escritorio. Luego volvió a sus cálculos financieros. Tenía su propio camino que recorrer, sus propias lecciones que aprender. Y cada pago, cada paso hacia el reembolso, no era solo una obligación financiera para él, sino un recordatorio del precio que había que pagar por la deshonestidad y la falta de respeto. La vida continuó para ambos por caminos diferentes, pero con una importante conclusión. El verdadero valor de un hombre no lo determina el dinero, el estatus o las posesiones, sino su honestidad, su respeto por los demás y su adhesión a sus principios. Una lección que Edward había aprendido demasiado tarde para salvar su matrimonio, pero quizá lo bastante pronto para salvarse a sí mismo.